hermoso libro de la Biblia, pues todos lo son, ¿verdad? Pero hay unos que nos impactan quizás más que otros. Hebreos 12:14, nuestro texto inicial y que indica el tema de hoy. Hebreos 12:14, por favor. Hebreos 12:14. ¿Estamos ahí todos, mis hermanos? Nos ponemos de pie para hacer lectura congregacional, ¿le parece? Gracias. Pues todos juntos adelante. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo podemos repetir, por favor? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre, oramos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra, aplicarla a nuestra vida. En ello, Señor, tú te glorifiques. Sí, ministranos, Señor, con tu palabra. Pero Dios, dame de tu gracia, Señor, delante de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Bueno, quienes han seguido la serie en su asistencia dominical a las reuniones, saben que estoy desarrollando una serie que le he llamado El Poder de la Determinación. El poder de la determinación. Y mis hermanos, sabemos que nada que vale la pena conseguir, adquirir o continuar, pues se logra sin determinación. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de determinar o establecer un objetivo, de clarificar cómo lo vamos a lograr, de empeñarnos en alcanzarlo, pero sobre todo de perseverar en justamente lograrlo. Determinación, determinación. Ahora, la serie, mis hermanos, les he tratado yo de proponer que yo procuro que nos ayudemos a seguir avanzando en el camino del Señor y que no haya ningún estorbo, ningún impedimento que nos haga detener o llevarnos lento en nuestro avance con Cristo Jesús. Y por qué no decirlo así, en la recepción de todas sus bendiciones y todos sus favores. Y es posible, así me ha ocurrido a mí al inicio de este año, que hay áreas específicas de tu vida como en la mía, en las cuales tú puedes decir, si yo cambiara este tema, esta actitud, este hábito, estoy seguro que tendría un cambio radical. Si yo modificara esta forma de ser, de responder, de hacer, pienso que habría logros muy significativos en mi existencia. Pero yo estoy hablando, mis hermanos, o enfocándome en asuntos que la Escritura claramente enseña que si somos determinados en avanzar en ello, veremos más del Señor obrando en nuestra vida. Veremos, insisto, avances significativos que literalmente determinen destino. Yo le he hablado de dos temas. El primero tiene que ver con el uso de la boca, ¿se acuerdan? Porque la Biblia dice que el uso de mi boca determina calidad de vida, pero mucho de mi destino. Y define la calidad de las relaciones interpersonales. Incluso mi relación con Dios se define mucho de cómo hablo de Él y cómo me expreso delante de Él. Y cómo le oro a Él y cómo le hablo a Él. Así es que el hablar, el uso de nuestra boca. El segundo tema que revisamos la semana pasada fue determinar, no dudar, sino creer. Mire, eso es poderoso. La duda, ¿qué nos trae? La duda nos trae desasosiego, zozobra, incertidumbre, temor, preocupaciones, ansiedad o simplemente a veces desdén por las cosas de Dios. Pero la fe, el creer al Señor, nos aferra tanto a Él como a sus promesas y nos da una actitud delante de la vida poderosa. Bueno, el día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar de la santidad. Y he titulado el mensaje así: queremos ver más al Señor. Queremos ver más al Señor. Porque el texto inicial nos dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, y algo muy particular se nos indica seguir. ¿Qué es? La santidad. Y termina el versículo de Hebreos 12:14 así: sin la cual, sin la santidad, nadie verá
al Señor. Por lo tanto, mi propuesta en esta mañana es esta. Y déjeme decirlo en forma personal. Yo quiero más de Dios. Yo quiero ver más a Dios en mi vida. Yo quiero ver más presencia de Dios en mi vida. Yo quiero más gracia de Dios en mi vida. Yo quiero más comunión con Dios en mi vida. Yo quiero entender más la grandeza y maravillas de Dios. Yo quiero más de Dios. Eso es por mí. Pero usted, ¿qué quisiera de Dios en esta mañana? ¿No quiere más de Él? ¿No quiere, quizás en forma similar a su servidor, tener un mejor oído para oír más su voz? ¿No quiere usted crecer más en carácter de Cristo en su ser? ¿No quiere ver más milagros de Dios en su vida? ¿No quiere más seguridad de que Dios, no importa lo que usted esté pasando, muy bonito o muy difícil, tener la certeza de que el Señor está con usted, acompañándolo, sosteniéndolo y sacándolo adelante? Yo quiero ver más de Dios. Y la condición que este versículo nos plantea es bien evidente. Seguid, dice la Escritura, la paz con todos, pero la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Déjeme decirlo entonces en forma positiva. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, pero ahí está la implicación. Quiere decir, mis hermanos, que en una relación buena, voy a decirlo así inicialmente, una buena relación con Dios que implicaría santidad, entonces yo puedo ver a Dios. Puedo ver a Dios. Y de ahí el título de mi mensaje: queremos ver más al Señor. Recordar algunas cosas que enseñamos a través de los años, como estas. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? No le voy a dar una definición, pero podríamos decir que la santidad es la suma de todos los atributos de Dios, y todos los atributos de Dios son buenos. Él es único en perfecciones. Por ejemplo, Él no miente, como hace un momento dije, no concibe ni hace nada malo. Él es limpio, Él es luz, Él jamás va a traicionar. Tantas otras cosas como las mencionadas lo hacen ser quien Él es. Él es santo, Él es único. Pero hay un mensaje poderoso y claro en la Escritura. Él quiere que nosotros también seamos santos. ¿Y cómo serlo? Y de eso voy a hablar un poco esta mañana. Pero entonces, ¿qué es un santo? ¿Qué es un santo? Bueno, quienes practicamos la religión popular nos enseñaron que las personas que estaban ahí ilustradas en un cuadro o en una estatua, esos eran santos. O en el calendario, usted ve los 365 días con nombres de San, ¿verdad? Y todos sabemos cuál es el santo de los temblores. San Goloteo, por ejemplo. Bueno, eso nos enseñaron y así aprendimos, ¿no es cierto? Sin embargo, al ir a la Escritura, oh, qué maravillosa es la Escritura, cuántos aman la Biblia, la palabra del Señor, nos da un entendimiento, una claridad de quién es Dios y la voluntad de Dios. Es que ¿quién es un santo? Pues mire, número uno, un santo es alguien que es de Dios. Eso es lo primero acerca de ser santos. Es alguien que pertenece a Dios. Es alguien que está en las manos de Dios. Es alguien quien ha sido adquirido por Dios. Ese es el santo. Es el que le pertenece a Dios, que está en las manos de Dios. No estoy hablando aún de perfección y de buenas acciones o buenas disposiciones. Simplemente estoy hablando de lo que los teólogos nos han enseñado, que hay una santidad, diga conmigo, posicional. Otra vez, santidad posicional. Desde el momento en que nos entregamos a Cristo Jesús, lo recibimos y confesamos como Señor, Dios Salvador de nuestras vidas, Él nos tomó y nos hizo de Él y estamos en Él. Por eso usted va a ver, sobre todo en el Nuevo Testamento, como sobre todo el apóstol Pablo repite y repite, repite: en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Eso es ser santo, el que está en
Cristo. Pero la Escritura claramente también nos revela que hay una santidad consecutiva o continua o progresiva, que tiene que ver con toda la vida, mis hermanos, que estamos desarrollando en el tiempo presente. Así es que un santo es aquel que es de Cristo, ha sido tomado por Cristo, le pertenece a Cristo, es de Dios y el Señor empieza a obrar en él una transformación. La Escritura nos dice un versículo que tú y yo repetimos tanto porque es poderoso. 2 Corintios 5:17, y si alguno está en Cristo Jesús, observe, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quedó pasado, mis hermanos? Quedó pasado la esclavitud del pecado, la condenación del pecado, la culpabilidad, las consecuencias eternas del pecado. Todo eso quedó en el pasado. Una identidad de vacío, de desolación, de desvinculación de Dios, todo eso desapareció. Pero ahora en Cristo Jesús, mis hermanos, tengo un nuevo Padre, el Padre Celestial. Tengo una nueva familia, la familia de Dios. Tengo un huésped divino poderoso que habita en mí, me ha hecho su templo, el Espíritu Santo. Tengo una nueva identidad, ya no soy entenado, soy hijo, heredero juntamente con Cristo del Padre Celestial. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero también es hecho nuevo mi forma de ser, mi carácter. Adquiero nuevos valores, una nueva visión de vida, entiendo un nuevo propósito. Sé con la gracia del Señor qué debo ir abandonando y qué debo ir abrazando. A todo eso los teólogos le llaman santidad progresiva. Es todo lo que Dios va a estar haciendo en nosotros durante este tiempo antes de llevarnos a su presencia. Así es que ¿quién es un santo? Pues el que está en Dios, el que está en Cristo, le pertenece al Señor, pero que en Él empiezan a reproducirse, a hacerse parte de Él los atributos de Dios. Fíjense nomás, ¿qué visión tiene Dios acerca de sus hijos y de sus hijas? Que los atributos de ese ser perfecto, extraordinario, nuestro Padre, nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quiere formar en nosotros características de Él. Y entonces el hijo y la hija de Dios tenderá a pensar diferente, empezará a detectar con más facilidad lo que no agrada a Dios, lo que es incorrecto, lo que le hace daño, pero abrazar lo limpio, lo honesto, lo puro. Y eso son expresiones algunas de lo que un santo es. Falsas ideas acerca de los santos. Falsas ideas acerca de los santos. Los santos, todo se les prohíbe hacer. No pueden vestirse así, vestirse así, no pueden comer esto, deben hacer aquello. Una lista de prohibiciones y de cosas obligadas por hacer. Nada más falso que eso, mis hermanos. Cuando yo miro al ser más santo que ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, yo no concibo que Él haya sido aburrido. Yo pienso que Jesús era el ser más alegre y disfrutaba más de la vida que en Dios vivía en la tierra. De hecho, y no con esto quiero disparar algo incorrecto, pero lo dice el texto tal cual, que lo criticaban y condenaban porque decían que Él era comilón y bebedor. ¿Por qué? Pues porque iba a las reuniones donde le invitaban para presentar el Evangelio, para hablar de su obra redentora, y en esos lugares pues es probable que había comelitones y bebida, pero Él nunca pecó, recuerde, porque Él fue siempre santo, santo, santo. Así es que nada más lejos de la realidad que la santidad tiene que ver con una lista de qué sí hacer y qué no hacer. De hecho, mis hermanos, una condición del santo es que Dios le devolvió su libertad para decidir por lo bueno, por lo correcto, y rechazar lo que sabemos, mis hermanos, hablo por mí, cuánto daño nos hicieron ciertas decisiones en el pasado.
Pero la santidad, mis hermanos, no la podemos, esto es interesante, observe por favor, no la podemos nosotros autoproducir en nosotros y para nosotros, es una obra exclusiva de Dios. Yo no puedo hacerme santo ni más santo. Dios es quien lo hace, Él es el que me santifica, el que me ha santificado y me está santificando y me santificará cuando esté con Él. Pero sí colaboro en mi santificación. Y por eso es mi tercer propuesta en esta serie del poder de la determinación. Hoy yo, mi hermano, le quiero sembrar una idea. Dios permita que lo pueda lograr. Bueno, que el Señor lo haga en nosotros. Es que determinemos ser santos. Esa es la idea que le quiero comunicar. Determina ser santo. Y le voy a dar argumentos en la palabra que yo espero nos ayuden a eso. Pero le estaba yo diciendo, la santidad no se puede autoproducir por nosotros mismos o nosotros producirla. Es algo que hace Dios, pero nuevamente, subrayo, pero nosotros sí colaboramos en nuestra santificación. Le doy un ejemplo, es como la actividad del agricultor. El agricultor es responsable de arar la tierra, sembrar la semilla, abonarla, regarla y cuando venga el fruto, cosechar el fruto. Eso lo hace el sembrador, el agricultor. ¿Dios lo puede hacer? Por supuesto. En cierto sentido, no lo quiero distraer, pero en la creación, cuando todo era perfecto, capítulo 1 y 2 de Génesis, pues cuando se le presenta el huerto a Adán y se le entrega el Edén, ya estaban ahí los árboles dando frutos. Claro que Dios en el tiempo presente también podría hacerlo. Chucuplum, un árbol, ¿de qué le gusta? De manzanas, de mangos, de limones. Pero Dios decidió que es el labrador, el agricultor, quien debe hacer esa tarea. Otra vez, arar la tierra. Dios lo puede hacer, pero nos dio esa responsabilidad. Sembrar la semilla, cuidarla, etcétera. Pero la semilla no germinará, no crecerá, menos dará fruto si Dios no obra. Así es la santidad. Yo participo en lo que Dios está haciendo en mí, pero es Dios quien me santifica. ¿Me expliqué con esa ilustración, mis hermanos? Dios hace su parte, nosotros somos llamados a hacer la nuestra. Hoy quiero hablar de 3 acciones para avanzar, mis hermanos, en lo que el texto inicial nos está proponiendo. 3 acciones para seguir la santidad. 3 acciones para seguir la santidad. Número 1, tener una visión clara de cómo es Dios. Ya lo hemos venido cantando y diciendo, Él es santo, 3 veces santo. Número 2, responder a una pregunta, ¿por qué buscar la santidad? Y número 3, determinar, que es el verbo y la acción que yo he querido promover en estos domingos. Ser determinados, determinar, seguir el camino de la santidad. Tener una visión clara de cómo es Dios. Qué importante es esto. Porque una imagen distorsionada, un Dios según yo, nos llevará fuera del propósito. Y quién sabe dónde terminemos. Hay una concepción rara del mundo general contemporánea de cómo es Dios. Algunos piensan, bueno, Dios está bien, acepto que Él es el creador de todas las cosas, pero un día Dios creó todo y como un reloj de cuerda, le dio cuerda a la creación y a la humanidad y le echó a andar y se desocupa de ella. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Otros tienen una idea rara acerca de Dios. Él es como un abuelito, un viejito ahí sentado en el rincón, ¿verdad? En su sillón, como si tuviera frío. Y un viejito buena onda, que ve que la humanidad es destrampada, desordenada, rebelde, y dice, bueno, ya un día van a cambiar. Y tantas concepciones raras acerca de Dios. Nos conviene entonces ver al Dios de la Biblia, a Dios como Él se autodescribe y cómo se ha revelado en las Escrituras.
Le doy algunos ejemplos de cosas que usted ya sabe. Mire lo que dice el Señor de sí. Primero de Crónicas 29:11. Primero de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la magnificencia. O sea, tú eres magnífico, magnífico, hiper magnífico, perfectamente magnífico. A eso se refiere. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Señor, tú tienes todo el poder. Señor, la gloria, la victoria, el honor, esos son tuyos. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de ti. Tuyo, oh Señor, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Ese es nuestro Dios. Pero Hebreos 4:13 nos dice algo bien interesante de ese grandioso Dios. Y no hay cosa creada, Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces ese Dios es claro que está pendiente de toda su creación. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien observe. Tenemos que dar cuenta. Entonces ese Dios glorioso, majestuoso, perfecto, un día nos va a llamar a cuentas. Entonces no es el viejito ahí sentado observando que la humanidad haga lo que le dé la gana, ni mucho menos un creador que le dio cuerda a su creación y ahí la dejó a su buena suerte. Es un Dios pendiente, todopoderoso, todo glorioso, maravilloso, la suma de las perfecciones, pero un día vamos a dar cuenta delante de Él. Hay un texto hermoso que siempre me ha ministrado, mis hermanos, acerca de quién es Dios. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo Él, alto y sublime. Ese es nuestro Dios. No limitado absolutamente por nada. Por eso dice, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Y Él dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero observe, ese Dios glorioso, majestuoso, perfecto, todopoderoso, extraordinario, hace algo que conmueve, algo que sacude, algo que yo le confieso fue de las cosas que Dios usó para llamarme atención y seducirme en un buen sentido y finalmente rendirme a Él. Porque la segunda parte del versículo dice algo preciosísimo. Y siendo Dios quien es, grandioso, extraordinario, perfecto, 3 veces santo, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es un Dios cercano. Es un Dios que nos busca, que nos procura, que nos anhela. Y es un Dios que nos quiere porque sabe nuestra condición. ¿Para qué nos hacemos? Que quiere restaurarnos, que quiere llevarnos, como dije al inicio, a más y a más y a más en Él. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Le doy otro atisbo de Dios. Salmos, no podríamos, ¿verdad, mis hermanos? Abarcar lo que la Escritura dice, por supuesto, en tan pocos minutos de la grandeza de Dios. Pero mire lo que dice el Salmo 103. Salmo 103, del 8 al 10. Ese gran Dios también es misericordioso y es clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia. Qué extraordinario, mis amados. Versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y observe el 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aquí le voy otra vez. Por favor, ayúdeme, dile que está a tu lado. Ya no tengo dudas. El pastor está hablando de ti otra vez este domingo. Ese es nuestro Dios. Maravilloso nuestro Dios, mis hermanos. No es que el Señor sea como dicen aquella persona que
que deja pasar los errores de otro, sus equivocaciones y sus pecados en el caso de Dios, y dice, pues no pasa nada, ya luego cambiará. ¿Cómo se le llama eso en un buen mexicano? ¿Cómo? ¿Otra vez? Pasalón. Estaba buscando otra palabra que es muy... Alcahuete. No, Dios no es alcahuete. Por supuesto que no. Porque Él se ofende cuando nos rebelamos contra Él. En cierto sentido, no solo le molesta, le duele. Cuando ya siendo hijos de Dios, santificados, hechos en Cristo, volvemos a hacer cosas pecaminosas, iniquidades. Claro que Él se molesta y le duele, pero eso no quita, eso solamente lo puede hacer Dios. Gloria a Dios que Dios no es hombre como nosotros. Él es esto que estamos leyendo: misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre. ¿Sabe por qué no va a contender para siempre? Porque entre Dios, su justicia perfecta, su santidad, y nosotros hay alguien en medio. Hay alguien en medio entre usted y yo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor. Así es que cuando alguien se quiera volver a levantar para acusarte, para condenarte, tú dile: yo tengo un intercesor perfecto, un abogado que no pierde ningún caso, un abogado justo y perfecto que me presenta perfecto por gracia delante de mi Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo en Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si ya fue Cristo quien murió por ellos? Ese es Dios, mis hermanos. Una visión clara de Dios me pondrá en una posición mejor para caminar el camino de la santidad. Y ese maravilloso ser perfecto, glorioso, mis hermanos, es aquel que continuamente le está diciendo a las personas: venid a mí. Si alguno está cansado, cargado, venid a mí y yo lo haré descansar. ¿No le parece hermoso conocer, seguir, vivir para un Dios que es así? ¿Cuántos dan gloria a Dios conmigo en esta mañana? Una visión clara de quién es Dios. Fortalecerá, nos nutrirá, nos dará una visión clara para seguir el camino de la santidad. Pero en segundo lugar, respondernos a una pregunta. Responder: ¿por qué buscar la santidad? ¿Le parece buena esta pregunta? Ya le dije muchas razones en esta mañana, pero déjeme abundar un poquito en esto. Le va a servir. Nos va a servir. ¿Por qué buscar la santidad? Le voy a dar algunas razones y es muy básico lo que a continuación voy a comentar. Número uno, porque es la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Tantas implicaciones y aplicaciones tiene este texto. Déjeme solo le digo una idea bien sencilla. Dios quiere que seamos como Él. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. ¿No es cierto usted, papá, mamá? Usted quiere que en cuanto a virtudes trata que sus hijos sean pues limpios, obedientes, responsables, trabajadores, honestos. ¿Usted quiere eso para sus hijos? No, pastor, yo quiero que mi hijo sea tranza, mentiroso, flojo. ¿Usted quiere eso para sus hijos? Claro que no. ¿Usted sabe lo que le conviene al hijo? Y en cuanto a virtudes trata, ¿usted quiere que su hijo sea como usted? Dios quiere que seamos santos porque Él quiere que seamos como Él, como el Hijo de Dios. Porque cuando hay una buena relación entre padre e hijo, también lo normal es que el hijo admire y quiera ser como su papá. Entonces el padre quiere que sea, en cuanto a virtudes, su hijo sea como él, pero en una buena relación
de cariño, de respeto, de afecto, sobre todo de amor y sabiduría. Cuando el hijo ve eso de papá, ese mensaje, lo natural es que el hijo quiera ser como papá, como su padre. Así es cuando nosotros conocemos quién es Dios, mis hermanos, algo en nuestra nueva naturaleza en Cristo, algo en nosotros empieza a promover de manera, yo diría hasta instintiva, obviamente espiritualmente hablando, ser como Dios. Yo quiero ser como mi Padre. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser santo también. Así es que primera razón al responder esta pregunta, ¿por qué debo buscar la santidad? Bueno, porque es simplemente la voluntad de Dios. Segundo, esto es bien importante, porque por nuestra santificación murió Jesucristo. Porque hay un alto precio para haber sido hechos de Dios y caminar en eso que hemos llamado santificación progresiva. Y es que todo es posible, mis hermanos, porque Cristo murió para ese objetivo, para ese propósito. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante, dígalo en voz alta por favor, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta de Jerusalén. Así es que Cristo padeció, entregó su sangre, ¿para qué? Para santificarnos. ¿No le parece buenas razones? ¿Por qué debo buscar la santidad? Número uno, porque Dios es santo, es mi Padre. Pero número dos, porque por nuestra y para nuestra santificación Cristo murió, mi amado. En cierto sentido, piensa por favor esto: si rechazamos la santidad que Él nos ofrece, ¿no le parece que estaríamos repudiando lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Otra buena razón, mis hermanos, para seguir la santidad es que, como lo dije al principio en nuestro verso o nuestro versículo texto inicial de Hebreos 12:14, pues que con santidad vemos a Dios. Mateo 5:8 afirma esto en el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Te lo vuelvo a plantear, porque en gran medida a eso venimos a congregarnos, mis hermanos. Qué lindo es conocer la Biblia, conocer más de Dios, pero si eso no aplica y aterriza en mi vida cotidiana, creo que nos quedamos a la mitad del camino. Entonces yo quiero ver a Dios obrando en mi vida más. ¿Usted también lo quiere? Es una buena razón para continuar mi camino de la santidad. Y le doy una última razón por la cual conviene buscar la santidad. Y esta es bien práctica, y dígame si no es cierto. Vive uno en paz y sin complicaciones. ¿A poco no? Primero, con la conciencia tranquila. Segundo, no tomamos decisiones erróneas y evitamos malas consecuencias de esas malas decisiones. Evitamos un montón de cosas dañinas, destructivas. Evitamos muchos problemas, mis hermanos. ¿Qué prefiere? ¿Tener problemas con Dios o problemas con otros? Si le diera a escoger esta cosa, que le dijeran, a ver, ¿con quién te quieres meter? ¿Con Dios o quieres quedar bien con todos y que disfrutes todo lo que el mundo te ofrece, pero quedas mal con Dios? ¿Qué usted preferiría? Pues la respuesta es obvia. Yo prefiero estar en paz y bien con Dios, por supuesto. Pero en tercer lugar, en esta mañana, hablando de seguir la santidad, mis hermanos, y el planteamiento que yo le he propuesto al inicio, quiero ver más al Señor, queremos ver más al Señor. La tercera acción es determinar seguir el camino de la santidad. Así de simple, es una decisión. Pero no cualquiera, tiene que ser una decisión con determinación, determinar seguir el camino de la santidad. ¿Y qué acciones concretas voy a ir ejerciendo para ello?
Le propongo algunas, rápido, porque son muy elementales. Primero, 2 Corintios 7:1, tener bien plantado el temor de Dios en nosotros. El temor de Dios, que esté bien metido en nuestro ser. 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. Cuántas promesas tenemos, mis hermanos, para esta tierra y para la venidera. Gloriosas, extraordinarias, hermosas. Nos sostienen en el tiempo presente, nos alientan para continuar, nutren nuestra esperanza. Aferrarnos a ellas permite que al cumplirlas Dios tengamos manifestaciones de la gloria de Dios, las promesas de Dios. Tenemos tales promesas. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en algo muy particular: el temor de Dios. El temor de Dios, el gran respeto, admiración que tenemos a Dios. Mi hermano, nosotros ahora procuramos buenas conductas y evitar malas conductas, no porque estemos pensando que Dios lleva un tache, palomita, o porque, como dije hace un momento, tengamos una lista de prohibiciones. No, nosotros seguimos a Cristo, amamos al Señor y queremos su santidad porque le amamos, porque es un gozo hacerlo, porque produce libertad más de la que aún ya tenemos. Así es que, ¿por qué obedezco a Cristo? Porque lo amo, porque quiero más de Él, porque sé que en Él estoy mucho mejor, etcétera, etcétera. Así es que determinar seguir el camino de la santidad, número 1, perfeccionando el temor de Dios. Número 2, pues enfócate en lo que ganas cuando andas el camino de la santidad. En Salmos, capítulo 24, el salmista tiene una visión extraordinaria y nos deja a través de este poema del Salmo algo que tiene que ver con el tema de hoy, la santidad. Salmos 24, 3 al 5. Salmos 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El monte del Señor físico era Jerusalén, donde estaba el templo, y los peregrinos antiguos iban a apreciar la presencia de Dios en el templo. Y era un gozo esas peregrinaciones de todos los israelitas cuando iban a Jerusalén, pero al lugar donde estaba el tabernáculo y la presencia del Señor. Pero en un sentido espiritual, mi amado, el monte del Señor, el lugar santo, es el cielo. Es donde está la perfecta presencia del Señor. Así lo revelan textos del Nuevo Testamento. Pero observe el versículo 4. ¿Quién entonces tiene acceso al Señor? ¿Quién está conectado con el Señor? ¿Quién por la eternidad estará con Él? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado engaño. Esto le va a gustar, versículo 5. Recibirá bendición del Señor. ¿Quiere una motivación para seguir con determinación el camino de la santidad? Hágalo y recibirá bendición del Señor. Nomás 3, gloria a Dios. A ver si le saco un gloria a Dios más. ¿Por qué debemos animarnos a seguir el camino de la santidad? Porque ese recibirá bendición del Señor. Tiene acceso al monte de Sión, a la presencia de Dios. Tercero, determinar seguir el camino de la santidad, mis hermanos, se hace guardando la palabra del Señor. Juan 17, 17. Y con esto concluyo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Perfecciónalos en tu santidad. Sigue transformándolos en santidad. En tu palabra. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad.
ya ve que los cristianos no apostamos, pero es parte del luego el vocabulario. Le puedo apostar que si usted es un vehemente, continuo, ¿qué otra palabra usar? Lector serio de la Escritura, aunque tenga muchas tentaciones, las probabilidades de que usted cometa pecado y rebelión contra Dios son mínimas, son chiquitas. Es decir, mucha Biblia, le aseguro, poco pecado. Mucha presencia en la palabra, poca atracción por las seducciones del mundo. Mucha llenura de la palabra en tu espíritu y en tu corazón, muy pocas probabilidades de que cedas a la tentación. Y en algunos casos hasta nula la probabilidad. El Señor lo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Concluyo. Mi hermano, mi hermana, hay una oración que podemos hacer delante de Dios y te aseguro que siempre Dios va a responder positivamente. Hay una petición que si le hacemos al Señor, yo te aseguro que Dios siempre va a decir, va. Sí. En inglés, yes. En francés, oui. En portugués, quién sabe. Pero siempre es positiva y afirmativa esta respuesta. La respuesta de Dios a esta petición. Y la petición es esta. Y cierro mi mensaje haciéndote este desafío. Proponiéndote, pero vehementemente esto. ¿Quién de ustedes, junto conmigo, quiénes de nosotros en esta mañana podemos hacerle la siguiente petición a Dios? Es esta: Señor, cambia en mi vida aquello que tú quieres cambiar. ¿Otra vez? Le aseguro que la respuesta de Dios a este planteamiento, a esta petición, siempre será: claro que sí lo hago. Pero quizás no todos se animen a hacérsela al Señor. Señor, cambie en mi vida, transforme mi vida. Añádele usted los verbos que le acomoden a usted a su circunstancia particular. Cambia, trabaja, transforma en mi vida. Aquello que tú quieres ya no esté en mi vida. ¿Se animaría a hacerlo? Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana. Primero, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor. Obra, Padre. Obra, Señor, los milagros. Dios, tú quieres obrar entre nosotros. Lo que siempre te ha agradado obrar en tu pueblo: señales, maravillas, prodigios, milagros, pero transformaciones de tus hijos. Obra en nosotros, Señor, conforme a tus propósitos y tu palabra. Pero, Señor, el planteamiento de esta mañana es muy específico. Es un llamado a seguir la santidad para verte a ti, para ver más de ti, para tener más de ti, recibir más de ti, caminar con más claridad y convicción, y por qué no decirlo, con deleite y disfrute andar tus caminos. Dios, gracias por hablarnos como nos hablas. Pero ahora, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra en estos instantes muestren con claridad
aquello que tú no quieres en mi vida. Porque me pierdo de lo mejor. Me pierdo de ti, de comunión contigo, de disfrute de ti, de tus riquezas. Me guardas del mal. Pero lo más hermoso, camino en comunión contigo. Eso es santidad, o es un fruto de la santidad. Señor, no podemos hacernos más santos por nuestro esfuerzo. Es algo que solo tú puedes hacer. Pero la Biblia nos revela claramente que tú demandas nuestra participación en ello. Primero, con nuestra voluntad. Segundo, haciendo una firme determinación, valiente. Respaldada esa determinación con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, trabaja en nosotros. La declaración es importantísima. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros te queremos ver. Nosotros te queremos ver, Señor. Ver más, deleitarnos más en ti. Oh, como Enoc, que dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios. Y por cierto fue traspuesto. Así queremos ser, Señor, delante de ti. Queremos ver más de ti. Queremos verte más a ti.